Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 28 de agosto. Como lo hacemos habitualmente, vamos a dar el informe vinculado al COVID. Hoy tenemos 69 vecinos en seguimiento. La cantidad de hisopados negativos son 370. La cantidad de infraccionados son 2.306. Como ustedes saben, por el momento tenemos una vecina que está en La Plata, que ha dado positivo, y en función de eso hoy me está acompañando el doctor Fabián Suárez, a quien le agradezco en el nombre de él a toda la mesa de salud. Ellos están haciendo un enorme trabajo cada vez, no solamente que surge un caso positivo, sino en la actualización de los protocolos, en acompañarme en la toma de decisiones, y todo esto nos ha permitido hasta ahora transitar todos estos casi 160 días con una normalidad razonable. Obviamente que, como siempre decimos, lejos de relajarnos tenemos que estar más alerta que nunca, pero cada vez, como sucedió con el caso anterior, con el caso número 4, que lamentablemente falleció, lo que pudo determinar la mesa de salud fue que todos los contactos que había tenido esta persona se les hizo un seguimiento exhaustivo y dieron todos negativos. Veremos qué es lo que sucede con este nuevo caso, pero mientras tanto, obviamente, y por eso mi agradecimiento a la mesa de salud, no se detiene en cuanto al análisis de las cuestiones que puedan suceder, el llamado a cada una de las personas que podría haber tenido algún tipo de relación con esta señora, y un montón de otros elementos adicionales que nos permite, cada vez que damos un informe, tener una tranquilidad con relación al trabajo que llevan adelante. Así que, dicho esto, Fabián, gracias por estar. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias Walter a vos. Antes de empezar esto, obviamente quiero aclararles que por más que la mesa de salud trabaje, si el intendente no apoya y no está a la cabeza de todos, es imposible hacerlo, ¿sí? Y si la gente no colabora, también es imposible hacerlo. Así que gracias a la gente que se suma, a la gente que acata los protocolos y las indicaciones de la mesa de salud, que sabemos que son muchas veces bastante tediosos y bastante difíciles de aceptar, pero no ha existido un vecino que se haya negado rotundamente. Por ahí se pueden haber enojado al inicio, pero después entienden y aceptaron y cumplen los protocolos, y esto nos permite a nosotros hoy, por lo menos hasta ahora, estar con relativa tranquilidad en el caso del COVID. Pero bueno, ahora lo que nos convoca es presentarles lo que es el caso número 5 de positivo de nuestra ciudad. Esta es una paciente, es un caso muy particular, es una paciente que está en su casa todo el tiempo, no sale, no es una señora que socialmente es muy activa y se mueve por la comunidad, sino que por sus características, por su enfermedad y por su estado, está permanentemente adentro de su casa, y esto ha hecho que tengamos muy pocos contactos que podamos analizar. En este caso, esta señora está en su casa con 2 cuidadoras, que son quienes la atienden permanentemente y la ayudan en su actividad diaria. Luego tiene su familia, ¿sí?, de los cuales son 2 hijos. Uno vive en Buenos Aires y prácticamente no ha tenido contacto, en el último tiempo no ha venido a Casares. Y luego su familia que sí, el otro hijo y la esposa que sí trabajan y desarrollan su actividad en otro lugar, pero que viven aquí en Casares y que tienen contacto con su mamá, como es lógico y como cualquiera de nosotros lo tenemos. Luego, estos son los 4 contactos más importantes que estuvieron relacionados con la paciente previo a su enfermedad. Luego hay otros contactos de los cuales ya nosotros los tenemos o los pusimos en seguimiento o en aislamiento porque se podrían haber contagiado, que es una enfermera que fue a revisar a la paciente el día inmediato de la internación, y un técnico que fue a hacer un trabajo
a la casa, pero ya la paciente ahí estaba internada y tuvo contacto con sus cuidadoras, por lo tanto lo pusimos también en seguimiento y todo lo demás. Y una vecina que, si bien hace mucho tiempo que no la veo, o sea 15 días, más o menos 14, 15 días que no la veo, el último contacto que tuvo con ella lo tuvo con todas las medidas de prevención, con barbijo y manteniendo la distancia social, pero también por una cuestión de prevención se puso en seguimiento y en estudio. De todos los contactos que esta señora tuvo, los más importantes obviamente son estos 4, de los cuales a todos se les hizo hisopado. Cabe aclarar que la familia, que son colegas nuestros, son médicos, ellos venían haciéndose hisopado permanentemente porque como trabajan en zona de circulación viral, y para venir a Casares nosotros pedimos que quienes trabajan en circulación viral se realicen determinadas acciones, como el hisopado, por ejemplo, o los anticuerpos. Ellos sí lo venían haciendo en forma regular, además para protegerse ellos y proteger su familia. Así que cada vez que venían a Casares o ingresaban, ellos se hacían sus anticuerpos, como lo dice el protocolo, y sus hisopados. A los 4 se hisoparon, fueron negativos. Faltan algunos anticuerpos, pero la mayoría ya son también negativos. O sea que acá nos está costando determinar el nexo epidemiológico por el cual esta paciente contrajo la enfermedad. ¿Sí? Esto es lo más importante del caso, porque cuando nosotros teníamos los primeros casos, sabíamos cuál era el nexo epidemiológico, era muy claro, eran pacientes que habían viajado a zona de riesgo o pacientes que por su actividad iban y venían. Pero los últimos 2 casos, que es el caso número 4 que comentaba recién el señor intendente, y este caso puntual que todavía está en estudio, nos está costando determinar la fuente de contagio de la paciente. A todos estos contactos lo que hicimos fue ponerlos o indicarles cuarentena, y a sus contactos más estrechos también la cuarentena. Algunos ya en segunda o tercera línea lo único que hicimos fue hacer el seguimiento. De estos casos hubo 2 negocios que estuvieron, o 3 comercios que estuvieron en seguimiento, de los cuales 2 decidieron cerrar preventivamente hasta tener los resultados, pero la indicación era seguimiento únicamente. Así que con este caso es muy corto. La duda que nos queda y que estamos estudiando es de dónde esta paciente pudo haber contraído la enfermedad. Sí, llevarle tranquilidad a la gente que todos los hisopados que hemos hecho con referente a este caso son negativos, y hasta ahora los anticuerpos que estamos recibiendo son negativos, ¿sí? La familia directa, que es los 2 colegas médicos, nos están a disposición. Se hicieron los hisopados, se hicieron los anticuerpos que dieron negativos, y seguimos investigando a ver dónde pudo haber existido el nexo. Cuando pasan estas cosas, uno, más allá de nosotros de investigar, de hacer la contención, de hacer la cuarentena, le pedimos a la gente que trate en la medida de lo posible de no relajarse, de no pensar que la cosa está controlada o que aquí en Casares no va a llegar, porque en realidad cuando uno se relaja es donde empieza. Lo que le pedimos es que hoy más que nunca, en vista a que por ahí ciudades vecinas ya están teniendo casos y cada vez más, ¿sí? Pasó en Bragado, pasa en Chivilcoy, pasa en Viamonte, en 9 de julio ya hay algunos casos confirmados, y realmente la sensación es que el virus ya está avanzando sobre las ciudades del interior. Entonces lo que les pedimos es que no se relajen, que traten de cumplir los protocolos, aunque sabemos
que a veces es difícil, a veces implica hacer un esfuerzo importante, personal, ¿no? Hay gente que por ahí tiene que hacerse o los anticuerpos o el hisopado de acuerdo a donde vaya, y eso implica un gasto, pero entiendan que es para protegernos y para proteger a nuestra comunidad y sobre todo a nuestros mayores. Entonces, la idea es que no se relajen, que se cuiden, hoy más que nunca que mantengan la distancia social, que traten de utilizar el barbijo todo el tiempo, el lavado de manos, con esos cuidados ya es suficiente, ¿sí? Y tratar, si viajamos a zonas de riesgo o si viajamos a zonas de conglomerado de circulación viral, tienen que informarlo para hacer la cuarentena, y de esa manera nos podemos proteger todos. Son 14 días o 7 o 10 días que tienen que estar aislados, con cuidados mínimos en seguimiento de salud, y si está todo bien pueden volver a circular en la ciudad sin ningún tipo de inconvenientes y con la tranquilidad de que están sanos. Y si tienen la mala suerte de contagiarse, están aislados y no van a ser un peligro para la sociedad y tampoco van a contagiar a nadie. Si van a las ciudades cerquitas, 9 de julio sobre todo, pero también a cualquier otra ciudad cerca, tengan en cuenta que estas ciudades, sobre todo 9 de julio, está teniendo algunos casos de coronavirus. Hay un brote en personal de salud, incluso de la clínica. Por lo tanto, si van a 9 de julio, lo que les pedimos es que nos avisen, porque tienen que hacer y tienen que tener todas las medidas de protección. Traten de ir si es algo indispensable, si es algo que no pueden evitar, pero no vayan a 9 de julio como en épocas anteriores, que íbamos a pasear o a mirar vidrieras o a hacer alguna compra que se pueda evitar, ¿sí? Si nos cuidamos, posiblemente la pasemos bien, no tengamos grandes inconvenientes, y si aparece un brote lo podamos contener. Si no nos cuidamos y nos relajamos, posiblemente la suframos y tengamos bastantes inconvenientes como en otra ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, Fabián. La verdad que vuelvo a insistir en mi profundo agradecimiento a la Mesa de Salud, de la misma forma que la Guardia Urbana, que la policía, obviamente que a Isaúl, a todo el equipo de trabajo. Como bien lo decía Fabián, es muy importante no salir de Casares si no es absolutamente necesario. Evitemos las salidas innecesarias. Cuando uno observa el mapa, hoy en día ve la ruta 65, o sea, el tema Junín, Viamonte, 9 de julio, que ya tiene un nivel de contagio razonable. Y si agarramos la ruta 5, vemos que desde 9 de julio, obviamente Bragado, hacia lo que es el AMBA, hay lugares más complicados o menos complicados, pero vemos que el virus está con una presencia activa. Por esa razón es que le pedimos mucho. Hipólito Yrigoyen tiene su foco un poco más controlado, y lamentablemente ahora apareció un foco en Trenquelauquen. Eso hace que, vuelvo a decirles, como bien decía Fabián, no se relajen cuando viajan, tengan todos los cuidados, mantengan informado a la mesa, al menor síntoma por favor comuníquense. Y el otro tema importante es este fin de semana, si bien tenemos toda esta preocupación y todos estos cuidados, también intentamos de escuchar a nuestros comercios, intentamos de hacer algunas cuestiones. Las actividades siguen siendo viernes, sábado y domingo solamente hasta las 0 horas para los temas de los bares y los restaurantes. Lo único que se modificó era que antes había que sacar un QR 24 horas antes, ahora pueden concurrir dentro del horario de la franja horaria sin reserva previa. Para nosotros es una prueba piloto. Si los lugares no funcionan bien, vamos a retroceder rápidamente para atrás, y esto no es una contradicción. ¿Por qué no es una contradicción? Porque en realidad lo que podemos hasta ahora tener como cierta normalidad interior, queremos justamente apoyarla, seguirla alimentando de alguna manera, que la gente pueda tener esa posibilidad de el mínimo esparcimiento, que es de poder salir a caminar, de poder hacer una actividad física, de poder ir a tomar un café o poder salir a cenar, que lo puedan hacer.
reiterar y vuelvo a insistir, a mí me preocupa todo lo que nos pasa en nuestro entorno y nosotros no vivimos en una isla. O sea, estamos haciendo un gran trabajo para tratar de bloquear lo más que podamos la posibilidad de que el virus ingrese, pero no creo que resistamos indefinidamente esta situación. Lo que sí tenemos que tratar de que la mesa esté informada para que justamente, como bien mencionó Fabián, ante un caso, como nos ha venido pasando, lo podamos detectar, podamos hacer lo que hacen desde la mesa de salud, el árbol epidemiológico, podamos tener esa contención necesaria para que el tema no desborde. El sistema de salud, que es un sistema sensible, no es que tenemos infinidad de médicos, no es que tenemos infinidad de enfermeras, que es un poco la situación por la cual está atravesando Bragado, que es un caso más testigo de los cercanos que tenemos. Y realmente dentro de mi responsabilidad está también la responsabilidad de cuidar a nuestros trabajadores. Y dentro de esos trabajadores son indispensables los de salud y obviamente que los de la Guardia Urbana. Necesitamos en esta etapa el compromiso de todos. Se viene un fin de semana, que generalmente los fines de semana tendemos a relajarnos. Les pido que no se relajen, que entiendan que tenemos un caso, que si bien el caso, como acaba de mencionar Fabián, hemos ido avanzando en los testeos y están dando negativos, pero eso no implica que nos tengamos que, por esa situación, pensar de que ya todo está resuelto. Afortunadamente, como un excelente trabajo de la Mesa de Salud logró determinar que en el caso anterior no había ninguna razón para pensar que se había enfermado o contagiado en la ciudad, en este caso todavía estamos en desarrollo. Pero, vuelvo a decir, viene fin de semana, no sé cómo va a estar el clima, pero si el clima está lindo tendemos a salir, tendemos a compartir el mate, ese tipo de situaciones. Procuremos cuidarnos, procuremos cuidarnos. Si nos cuidamos, vamos a poder seguir saliendo a trabajar, poder tener todas las actividades en marcha, las deportivas, las sociales y sobre todo cuidar a nuestros trabajadores también. Independientemente del COVID, nuestro personal de salud sigue trabajando con las otras patologías, porque el COVID no es todo, es una parte a la cual hoy le estamos prestando una inmensa atención por el tipo de problemática que es. Pero con el resto de las actividades seguimos operando o haciendo las acciones que se tienen que hacer como se venía haciendo anteriormente. Por eso que necesitamos cuidar el hospital, cuidar a nuestro personal e intentar de nosotros ser lo suficientemente responsables como sociedad. Porque como siempre digo, en esta etapa más que nunca nos cuidamos entre todos. Muchas gracias.